clínico gira más hacia una cardiopatía congénita por los hallazgos y debido entonces a esto se traslada a la unidad cardiovascular para que sea abordada por todo el equipo del hospital. Tenemos entonces los gracias al ingreso, inicialmente 200, se repitieron a las 2 horas y nuevamente entonces una PAF de 214. Lo máximo que logra saturar con FIO2 al 50% es 95%. Y desde el punto de vista obstétrico no hay cambios que sugieran o que alerten sobre la posibilidad de hacer una cesárea de emergencia. Entonces, dentro de la hospitalización, se le ordenan las medidas básicas de tromboprofilaxis, gastroprofilaxis, se le inicia una terapia diurética y ya todo el equipo del cuidado médico para esta paciente se entera del caso clínico, es inicialmente evaluada por cardiología. Para ese momento, entonces, dentro del examen físico, la paciente se encuentra sin hepatomegalia y sin edemas en miembros inferiores, tampoco hay una cianosis evidente al hacer el examen físico, pero sí llama la atención cómo la PAFI va disminuyendo progresivamente. Recordemos al ingreso, una PAFI de 200, 214, y para el momento que le habló la cardiología, una PAFI de 161. Reinterrogando a esta paciente, llevaba 6 años con esos síntomas de falla cardíaca y lo que sí alertó a todo el equipo es que durante esta gestación esos síntomas se exacerbaron de una forma abrupta y que ya con la realización de la ecocardiografía, pues que todo el cuadro clínico giró más Camilo, hacia una cardiopatía. perdóname, yo te pregunto una cosa, ¿por qué insistes tanto en PAFI y no nos hablas de saturación? ¿Cuánto era la saturación de la señora en cada uno de esos eventos? Profe, la señora cuando llegó la saturación estaba alrededor de 85, 87%. Lo que pasa es que ya enseguida les voy a mostrar que si bien el cuadro clínico giró hacia una cardiopatía, ya les voy a mostrar qué fue lo que pasó, porque finalmente se logró documentar la infección. Ok, durante la discusión entonces por favor toca el tema de por qué, porque para que el público le quede claro, especialmente los médicos que nos se conectan desde lejos y la gente en formación, ¿por qué razón te estoy preguntando sobre saturación para no poner solamente la atención sobre la PAFI? ¿Cuál es la razón de la importancia de la saturación en ese tipo de cardiopatías? ¿Listo? Listo. Entonces, ya siendo evaluado por cardiología, nuevamente entonces en ese día el equipo de obstetricia conoce el caso clínico, conoce entonces que la paciente ya había sido sometida a una cesárea previa, que para ese momento no había tenido ninguna complicación y que en este momento ya nos encontramos con una cardiopatía congénita cianosante, con una fisiología de un síndrome de Eisenmenger. La paciente entonces mantiene la oxigenación, se confirma la ruptura prematura de membranas y como tal todo el equipo quirúrgico decide entonces un manejo expectante, ojalá llegar hasta las 32, 34 semanas. Sin embargo, si en cualquier momento la paciente comenzaría con trabajo de parto, se decide una cesárea de emergencia. Debido a esto, entonces, piden la valoración por anestesiología. La paciente, entonces, durante la estancia hospitalaria, comienza con actividad uterina y como tal, entonces ya todo el equipo quirúrgico estaba pendiente de tener todos los insumos, de tener el quirófano reservado. Se decide entonces programar una cesárea mastectomía. La paciente entonces, como ya vimos, venía con un deterioro de su clase funcional desde hace 6 años. El anestesiólogo entonces documenta una capacidad funcional previa menor a 4 meses. Para ese momento entonces, en posición semisentada, no refería a la paciente dificultad respiratoria y que al ubicarla en posición supino, la paciente toleraba sin ninguna dificultad. Entonces, se clasifica como una paciente SA4 con un rango, estando pues en una clasificación de la Organización Mundial de la Salud tipo 4. Ya enseguida les voy a mostrar en qué consiste esta clasificación, y que de entrada es una paciente que viene con deterioro de la clase funcional, que como tal entonces lleva un alto riesgo de mortalidad y que requiere unos cuidados específicos, precisamente permanecer durante el posparto en la unidad de cuidados intensivos.
Desde el punto de vista cardiovascular, la paciente en ningún momento requirió de soporte vasopresor o inotrópico y se le hizo todo el manejo ahí en la unidad, teniendo en cuenta de que cada 4 horas se le hacía una fetocardia intermitente y que los objetivos para titular la FIO2 se establecieron como una saturación mayor al 94%. Esta es la radiografía de ingreso. Lo que llamaba la atención eran los infiltrados paracardíacos, dominio derecho, que si bien desde el punto de vista del nexo epidemiológico la paciente no tenía, pues no nos refería a un contacto estrecho con pacientes positivos para COVID-19, sí llamaba la atención la presencia de estos infiltrados. Entonces, la paciente sigue hospitalizada en la unidad. Se lograba entonces las metas de mantener la FIO2 mayor al 90% y que se dejó claro de que si de todas maneras la paciente iba a ser llevada a cesárea, había que respetar las 12 horas porque si bien ella se le inició inicialmente tromboprofilaxis, se decidió que pasar de tromboprofilaxis a anticoagulación, dado el alto riesgo que tienen estas pacientes con fisiología del síndrome de Eisenmenger de ser fenómenos trombóticos, y cardiología sugirió iniciar el sildenafil, 25 miligramos cada 12 horas. Entonces, con estas pacientes, la meta de entrada, y eso se dejó muy claro en la historia clínica, mantener una FIO2 mayor al 50%, logrando unas metas en lo posible entre 94 y 95%. Estas pacientes entonces, dado a su hipertensión pulmonar, mantener unas metas con una saturación menor al 90% hace que entonces se presente o se exacerbe la vasoconstricción pulmonar y como tal empeore la fisiología del síndrome de Eisenmenger. Resulta que la paciente estaba hospitalizada en otra institución antes de que nos llegara al hospital y la prueba de SARS-CoV sale positiva. Entonces, en cierta forma, el cuadro clínico inicial, que se pensó que podría estar relacionado con una infección, se confirma y esto como tal hace que entonces ya todo el equipo quirúrgico decida de inmediato hacer la cesárea. Nuevamente entonces ya no es anestesia general, sino anestesia cardiovascular la que recibe el caso clínico y como tal, entonces comparte mucho de la evaluación que ya había hecho anestesia previamente, está de acuerdo con que la paciente siga los cuidados posoperatorios en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares y desarrolla entonces un plan donde se lleva a la paciente a cesárea con monitoría invasiva, se decide una anestesia regional y de forma profiláctica una infusión de norepinefrina y milrinone. La paciente entonces durante el intraoperatorio no presenta ninguna complicación, nos la trae la anestesióloga cardiovascular refiriendo que durante la cirugía estuvo hemodinámicamente estable, que inicialmente con el soporte vasopresor inotrópico, solamente al ingresar a la unidad se encuentra con el soporte inotrópico en ritmo sinusal y que como tal los objetivos para esta paciente en el posoperatorio es un control óptimo del dolor, precisamente para evitar esos cambios que pueden generar un aumento en la resistencia vascular pulmonar, continuar la monitorización invasiva en la unidad y ajustar nuevamente la FIO2 para lograr una saturación mayor a 94%. Entonces, de entrada en las órdenes clínicas y en el plan de manejo, tenemos una paciente postcesárea con un alto riesgo trombótico que requiere un control estricto del dolor. Anestesia entonces había dejado el catéter epidural funcionante y que también tenía un alto riesgo de hemorragia posparto, dado que entonces era su segunda cesárea y que estaba entonces en terapia con anticoagulación, ya no profiláctica, sino en tratamiento. ¿Cuál es como la intención de traerles este caso? Y es que, si ustedes recuerdan al inicio, la paciente refería que llevaba 6 años con el deterioro de la capacidad funcional y que nuevamente en este embarazo ese deterioro comienza a deteriorarse bruscamente. Entonces, cuando uno revisa estos casos, encuentra que una como de las principales preocupaciones con las que estas pacientes
acarrean todo su cuadro clínico, es que definitivamente sean incapaces de satisfacer toda la demanda fisiológica que implica el embarazo y como tal las lleva a descompensaciones agudas y críticas que conllevan a morbimortalidad materna y neonatal. Para entonces entrar a revisar este caso, es importante que tengamos en cuenta los cambios fisiológicos del embarazo. Y como tal, de los más importantes, tiene que ver a nivel cardiovascular, donde entonces a la 10ª semana comienza entonces un aumento en el gasto cardíaco que se evidencia con un pico que ocurre a las 32 semanas, más o menos ya cercano a la edad gestacional que tenía esta paciente, con un aumento aproximado del 30 a 50% del gasto cardíaco. Y que asociado a eso hay un aumento en el volumen sistólico y en la contractilidad, básicamente mediado por el volumen sistólico más que por la contractilidad y menos que por la frecuencia cardíaca. Pero también hay una disminución de la resistencia vascular sistémica y de la resistencia vascular pulmonar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque en estas pacientes con síndrome de Eisenmenger, donde disminuye la resistencia vascular sistémica, exacerba ese shunt que se produce de derecha a izquierda y como tal las puede llevar a una descompensación crítica. Por eso también con el grupo de anestesia es muy importante definir qué tipo de anestesia se le va a dar y qué impacto va a tener sobre la resistencia vascular sistémica. Las pacientes con este tipo de complicaciones han llamado la atención de diversos grupos y es en el Reino Unido el Colegio Británico de Ginecobstetricias, una de las instituciones que más se ha preocupado como por establecer directrices para el manejo de estas pacientes. La estrategia más importante o que más impacto ha tenido, se conoce entonces como Saving Mothers' Lives, se estableció en 2006-2008 y una serie como de recomendaciones que ellos publicaron y que fueron aceptadas a nivel internacional. Y lo que llamaba la atención en este registro era que en los países desarrollados definitivamente la enfermedad cardíaca era la que estaba llevando a más alta tasa de mortalidad materna comparado con los países en vía de desarrollo y que como tal los sistemas de salud tenían que prepararse para el abordaje y manejo de estas pacientes. Entonces, de estas recomendaciones que fueron publicadas en 2011, pero que todos los datos se tomaron de 2006 a 2008, son varias recomendaciones, yo les traje como las más importantes y las que tienen más cabida en este caso, y una de ellas es inicialmente la consejería preconcepcional. Y es que estas pacientes deben ser conocidas por todo el equipo tratante, que tenga un seguimiento estricto y que tenga un plan de manejo definido para que sea de forma programada cómo entonces se va a llevar la finalización del embarazo o que en el caso que se presente una urgencia o una complicación, tengan un plan de manejo ya establecido y ya sean conocidas previamente. Es muy importante entonces no solamente que la evaluación preconcepcional se haga de forma seriada, sino que también la paciente vaya a centros que tengan experiencia y que ya tengan un equipo como tal establecido. En nuestro sistema de salud es algo difícil porque muchas veces depende de la aseguradora donde mande la paciente, pero en países como el Reino Unido ellos tienen unas clínicas de asesoramiento preconcepcional donde la paciente asiste periódicamente y esas clínicas tienen contacto con hospitales de mayor complejidad que en caso que se presente una complicación inmediatamente la refieren, pero ya conocen el caso. Entonces, en este momento tenemos que, lamentablemente para los países desarrollados, la enfermedad cardiovascular se representa una causa importante de mortalidad materna y que, a diferencia de los países subdesarrollados, todavía en esto se presenta la enfermedad de tipo reumática como responsable de descompensaciones cardíacas. Esto es algo importante y eso lo vamos a ver ahorita con las estadísticas, porque muchos de los índices que se han establecido para definir el riesgo en estas pacientes cardiópatas han tenido en cuenta solo características de pacientes en países desarrollados. Y debido a esto, digamos que carecemos de un índice propio autóctono que como tal evalúe las condiciones clínicas de nuestros pacientes. En el Reino Unido, vuelvo y juega, ellos son como los
que más han estudiado, más se han preocupado por las cardiopatías maternas, aquí tenemos una serie de estadísticas donde entonces aparecen las causas de muerte cardíaca en pacientes gestantes. Digamos, con el paso de los años ha venido cambiando algo, pero sigue liderando entonces la parte de la disección de aorta, los infartos de miocardio y la enfermedad isquémica, sobre todo por la edad en la que las pacientes están concibiendo. Y otras causas sí, mucho más raras, como la miocarditis, que esa sí es más se acompaña más es en países subdesarrollados, sobre todo la miocardiopatía de Chagas, pero también la enfermedad congénita ha ido ganando porcentaje en las estadísticas. Y esto se debe es porque pues ya las pacientes desde edades muy jóvenes son sometidas a procedimientos de reparación quirúrgica o endoscópica y como tal alcanzan edades en las que pueden concebir. Dentro de los registros que hay y que se ha estudiado como las características clínicas de estas pacientes, tenemos entonces el CARPREC. El CARPREC tiene dos fases. La primera fase, que es esta, que es de 562 pacientes. Este registro fue realizado en 13 centros de Canadá y ellos hicieron un seguimiento desde octubre del 94 a noviembre del 99, donde entonces identificaron 4 factores de riesgo y a esos factores de riesgo les asignaban una puntuación. Dependiendo entonces de la puntuación que se lograra, se establecía un riesgo de complicaciones cardíacas, ¿sí? Pero este estudio CARPEC, que fue el primero, tuvo que ser complementado con una segunda parte, ya con una muestra muchísimo más grande de 1936 pacientes, y de ahí se pasó a los 5 predictores iniciales, se duplicó hacia 10 predictores. Y esos 10 predictores entonces se dividieron en 5 generales de la condición clínica del paciente, 4 de lesión específica, donde entonces habría que se evaluaba detalladamente qué tipo de lesión y las consecuencias que acarreaba, y una evaluación o uno de los puntajes que tenía y que no se había tenido en cuenta en el trabajo anterior, y era el ingreso tardío a la evaluación preconcepcional. Y esto fue importante porque se dieron cuenta que lamentablemente, sobre todo en población inmigrante, que no tienen seguridad social, ingresaban estas pacientes muy tarde al sistema de salud y como tal sí acarreaba o se asociaba a un riesgo alto de complicaciones periparto. Aquí tenemos entonces como lo que fue dentro de los trabajos, entonces, otro de los índices. Este es el índice Sahara. Yo les voy a mostrar algunos índices que se han publicado a nivel internacional. Les voy a mostrar en cuántos factores o cuántos puntajes tienen. Este es el Sahara. El Sahara, este es europeo, a diferencia entonces del CARPREC que es canadiense, este es el Sahara, que es europeo. Sahara entonces se estableció en 1802 pacientes y este tiene en total 8 índices. A cada índice igual se le agrega un punto y la mortalidad más alta tuvo un punto de corte de mayor a 3,51 puntos. Estos dos índices llaman la atención que no tuvieron como un grupo control bajo el cual se pudieron comparar y como tal desde el punto de vista estadístico, pues digamos que han perdido valor y en estos momentos son muy pocas las publicaciones que los recomiendan. Entonces, aparece la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que fue la que se utilizó en esta paciente, y es la que las guías actuales de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de la paciente gestante con cardiopatía recomienda. Esta clasificación inicialmente entonces tuvo 4 índices, luego se modificó con 5 índices porque inicialmente la publicación original tenía solo 4 estadios, ya la actual tiene un estadio combinado entre 2 y 3 y es importante sobre todo que cuando se vaya a clasificar estas pacientes, la historia clínica sea una herramienta fundamental para que usted entrara con el diagnóstico que se establezca, las ubique en uno de estos estadios y como tal, según en el estadio que se ubique, va a tener un respectivo riesgo y a raíz de eso la conducta clínica va a ser diferente.
Y esto es importante tenerlo en cuenta, es porque según el estadio en que se clasifique la paciente, su riesgo de mortalidad va a aumentar y como tal tiene que quedar consignado y tiene que quedar claro en la historia clínica que estas pacientes, cuando están en estado de gestación, la mortalidad no solo materna, sino también fetal, va a ser un riesgo inminente durante todo el embarazo. Y hay que tener en cuenta que, de acuerdo al grado de gravedad, estas pacientes deben ser ubicadas en centros especializados. Entonces, siendo el grado 4 el de más alta gravedad y como tal el que requiere un centro que en lo posible cuente con unidad de cuidados intensivos, con un servicio de anestesia cardiovascular, con especialistas en alto riesgo obstétrico y como tal, estas pacientes tienen que tener un plan de cuidado, no solamente desde el punto de vista de seguimiento preconcepcional, sino también durante todo el embarazo y al mismo tiempo asignarles entonces un equipo tratante luego en el periodo posparto. De los índices que le mostré, el CARPREG y el SAHARA, pues son índices que se establecieron antes de 2010, pero estos índices, como les dije, han perdido como validez, sobre todo porque cuando se hicieron, el grupo de estudio no tuvo un grupo control, y entonces en el año 2018 aparece este nuevo índice, conocido entonces como el ROP o ROPAC. Este índice entonces buscaba como establecer, primero, evaluando la mortalidad materna y fetal y buscando que no se repitieran los mismos errores metodológicos que ya habían tenido los índices previos como el SAHARA y el CARPEG. Y segundo, llevar también el seguimiento a 6 meses posoperatorio. Este índice, el ROAP, tenía entonces como 4 características importantes que eran el tipo de enfermedad, que también está entonces dentro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, algo que no se había tenido en cuenta y era la edad en la cual la paciente quedaba en embarazo, qué medicamentos utilizaba y qué vía del parto se iba a establecer. En ellas entonces se encontró que lamentablemente la mortalidad en estas pacientes estaba directamente relacionada con la severidad de la enfermedad y se llegó a establecer que inclusive podría corresponder a un 0.6%. De que la enfermedad cardíaca complicaba entre el 1 y 4% de los embarazos en la población general y confirmó lo que ya se había establecido en el trabajo inicial del Colegio Británico de Ginecobstetras, donde definitivamente la enfermedad cardíaca era la principal causa de descompensación en estas pacientes. Que sí cabe en cuenta y que les traje como para hoy, y es que lamentablemente cuando las pacientes se presentan con hipertensión pulmonar, la mortalidad se disparaba bruscamente y llegó entonces a establecerse entre un 30 y un 56%. Hay una nueva propuesta que es la clasificación de Clark, donde entonces se establecen 3 grupos, el segundo está subclasificado en A y B, pero en este momento, como les dije, las guías, la clasificación que sugieren es la de la Organización Mundial de la Salud. No solamente entonces para determinar la gravedad, sino también para que de entrada quede establecido el riesgo de mortalidad, el tipo de manejo y cómo hacer el seguimiento que se le hace a estas pacientes. Entonces, después de revisar todos estos índices, ¿qué tenemos claro? Que hay varios tipos de, digamos que de riesgo inherente según la cardiopatía que presente la paciente y que esas entonces las vamos a clasificar en bajo riesgo, que serían entonces las comunicaciones interauriculares e interventriculares o las lesiones que ya han sido corregidas previamente en la infancia, de riesgo intermedio con su respectiva mortalidad 1 a 5%, las pacientes entonces con prótesis valvular, con estenosis mitral, tetralogía de Fallot, y las de riesgo muy alto, y aquí entonces aparece la hipertensión pulmonar. Pero también resulta que hay un subgrupo que se ha venido estudiando y es en las pacientes con cardiopatía congénita, porque ya vimos entonces que a medida que aumenta la población, envejece, se embarazan a una edad más avanzada y como tal entonces son pacientes, muchas de ellas que ya tienen una cardiopatía estructural, pero hay un grupo que son las pacientes con cardiopatía congénita, en ella entonces ese subgrupo se ha venido como estudiando
en qué difiere con respecto a las otras pacientes, y este es uno de los trabajos más representativos publicados en JACC, donde entonces se le hizo seguimiento a 2.491 pacientes, y se encontró entonces que la falla cardíaca correspondía a 4,8% de la presentación inicial de estas pacientes con cardiopatía congénita, y que lamentablemente el síndrome de Eisenmenger fue el que lideró este tipo de presentaciones clínicas. Aquí vemos entonces cada una como de las patologías congénitas según este estudio, y vemos cómo definitivamente el síndrome de Eisenmenger es el que lidera la presentación y el que lidera lamentablemente la aparición de complicaciones y como tal la mayor tasa de mortalidad. Entonces, estas condiciones de alto riesgo, digamos que entrañan y hace que el sistema de salud gaste bastantes recursos. Estas son pacientes que de entrada necesitan un servicio de tercer nivel. Dentro de las condiciones de alto riesgo, definitivamente la hipertensión pulmonar, como ya vimos, según las estadísticas, es la que lidera, pero no necesariamente son las pacientes con cardiopatía congénita. También entonces usted tiene que tener en cuenta pacientes que se han venido deteriorando con FEBI menor al 30% y con una capacidad funcional en la clasificación IJA 3 y 4, o lamentablemente las pacientes que hacen cardiomiopatía periparto, ¿sí? En ellas entonces ya de entrada estas pacientes entran en el grupo de alto riesgo. ¿Qué pasa con estas pacientes cardiópatas? ¿Cuántas de ellas entran a la UCI? Entonces hay trabajos son trabajos netamente observacionales que lo que han intentado como establecer la tasa de ingreso de estas pacientes cardiópatas a la unidad de cuidados intensivos. Esta es una revisión sistemática publicada en 2010, donde hacen una valoración de los estudios que incluyen desde el año 90 hasta el 2008 y con unos criterios de ingreso de pacientes en embarazo, no digamos que establecen en qué periodo del embarazo están y que llevan a 6 semanas por parto. En total fueron apenas 40 estudios, todos retrospectivos. Para ese momento, en el año 2010, se encontró una tasa de ingreso a la unidad de cuidados intensivos entre 0,7 a 13,5 por 1.000 partos. Esta revisión fue en el año 2010. Este nuevo trabajo, este es mucho más reciente, en el, digamos que se intentó comparar con el trabajo anterior en que había cambiado la tasa de ingreso de las pacientes gestantes a la unidad de cuidados intensivos, y sí se estableció de que se iniciara el estudio a partir del segundo trimestre, cosa que el trabajo anterior no tenía establecido, y como tal, lo que se intentó también comparar 135 casos activos entre el año 2011 y 2014, pero al hacer el análisis estadístico, compararlo con un grupo histórico. Recordemos que tanto el registro Sahara como el CARPREC no tuvieron un grupo histórico de control. En ese momento, entonces, con este trabajo, ellos remediando, digamos que la falencia epidemiológica o metodológica mejor que tuvieron los registros anteriores, establecieron un grupo de estudio, un grupo de control, encontraron una tasa de admisión de 6,4 por 1.000 partos. Más o menos eso es lo que se ha mantenido. Cuando uno revisa la literatura, encuentra que entre eso oscila entre 0,5 a 7 por 1.000 partos el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y entonces ya manejando la dificultad metodológica que tuvieron los primeros trabajos, ellos entonces con un grupo de estudio y grupo control encontraron que definitivamente el grupo de estudio sí se venía dando que las pacientes ingresaban mucho más enfermas con patologías crónicas como diabetes, como hipertensión, a diferencia del grupo histórico. Y eso pues llevó a la conclusión de que definitivamente cada vez las pacientes se embarazan con patologías coexistentes y que como tal vamos a esperar unas pacientes mucho más enfermas, muchas de ellas ya con complicaciones, a diferencia de las pacientes del grupo de control, el grupo histórico. Entonces, como repasando algunas cositas, ya en este caso ya vimos que de acuerdo a la estadística y a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de Eisenmenger entra a ser entonces del grupo de alto riesgo. Entonces, esta es una derivación pulmonar sistémica. Las pacientes al examen físico es muy característico que se presenten con cianosis distal. Aquí hay que tener en cuenta entonces
los cambios en la resistencia vascular pulmonar, entonces es tener muy claro qué factores van a llevar a que aumente esa resistencia vascular pulmonar y como tal es lo que vamos a intervenir en el cuidado perioperatorio de estos pacientes, mantener una adecuada oxigenación, evitar la acidosis, evitar la hipercapnia, todas esas condiciones que en un parto precipitado podrían exacerbar esa resistencia vascular pulmonar y como tal favorecer el shunt de derecha a izquierda y empeorar el cuadro clínico. Por eso el abordaje de estos pacientes de entrada tiene que ser integral y que todo el equipo conozca las condiciones y que tengan un plan de manejo estricto y unas metas definidas. Responsables de esta condición, las comunicaciones interauriculares e interventriculares no corregidas y el conducto arterioso persistente, representa entonces el 89%. Entonces, en el plan, como les he venido diciendo, tiene que ser un manejo multidisciplinar. Es importante, ojalá que estos pacientes ya tengan un seguimiento por alto riesgo obstétrico. El plan de manejo tiene que quedar escrito en la historia y que todo el equipo lo conozca. Ojalá estas pacientes entonces, idealmente, sería el parto vaginal, pero bajo unas condiciones óptimas, tanto maternas como neonatales, pero en el caso de nuestra paciente, en ella entonces se decidió la vía de la cesárea, dado entonces que su cuadro se estaba exacerbando por la infección por SARS-CoV-2, y esto es muy importante, es evitar el cuidado postoperatorio subóptimo. Muchas veces nos relajamos y estas pacientes, si bien durante el intraoperatorio les va bien, tienen que seguir el manejo en una unidad como mínimo de alta dependencia y que el monitoreo sea continuo. Importante entonces, ya vimos los cambios propios del embarazo, pero es también tener en cuenta en estas pacientes hipertensas pulmonares, cómo entonces una condición que lleve al aumento súbito y severo de la resistencia vascular pulmonar, ya vemos entonces como un trabajo de parto precipitado, que no cuente con la analgesia suficiente, hace que entonces se exacerben todos esos fenómenos de aumento de la resistencia vascular pulmonar y como tal pueden tener fallas del ventrículo derecho que las lleven a choque cardiogénico. Por eso entonces, de entrada, con el equipo de anestesia se tiene que definir cuáles son las medidas básicas de monitoreo, la analgesia y la anestesia, no solamente dentro de la cirugía, sino también cuál va a ser el plan de analgesia durante el posparto inmediato. Y siempre ir un poco más adelante y prever complicaciones, que todo el equipo quirúrgico tenga en cuenta que son pacientes que se pueden descompensar fácilmente, no solamente para nuestros pacientes desde el punto de vista respiratorio, sino también hemodinámico, por la redistribución de líquidos que ocurre en el puerperio. El equipo entonces quirúrgico, tener en cuenta todas las complicaciones propias del intraparto. El caso entonces de esta paciente que ya era precesariada y que tenía un riesgo alto de atonía uterina, dado entonces por la cicatriz quirúrgica, pero también que el aporte de líquidos sea muy estricto, muy juicioso. En el caso de nuestra paciente, anestesia cardiovascular inició un soporte inotrópico y vasopresor, y tener en cuenta también cómo va a ser el plan de la anticoagulación, ¿sí? El estado entonces del posparto inmediato es un estado altamente procoagulante y como tal, los pacientes de esta patología, más que requerir trombofilaxis, requieren este tratamiento anticoagulante. La monitoría, de entrada entonces vimos cómo inicialmente anestesia general valoró a la paciente, remitió hacia anestesia cardiovascular, ellos entonces de entrada sugirieron el manejo con un monitoreo invasivo y la vía para la anestesia se determinó que fuera combinada, epidural más raquidia. Como les dije, el parto vaginal es el recomendado bajo unas condiciones óptimas, pero en el caso de esta paciente, que se exacerbó el cuadro por la infección por el virus SARS-CoV-2, fue necesaria entonces la realización de la cesárea emergente y como tal entonces habría que tener en cuenta, el caso es porque se complicó con esta infección, pero hay algunas pacientes que de entrada no son candidatas al parto vaginal y que como tal entonces van a tener una indicación de cesárea. Ya depende de su parte obstétrica o también pacientes entonces con intolerancia al supino. Por eso es algo que se le preguntó durante el interrogatorio, las pacientes entonces con antecedentes de disección de aorta, aneurisma de aorta o pacientes con disfunción ventricular severa. Definitivamente el manejo es muy complicado y como tal entonces hay que tener en cuenta con el anestesiólogo cuál va a ser el plan, porque como les dije son pacientes que se descompensan muy fácilmente y como tal
dada la fisiología de este tipo de cardiopatías, tiene usted que empezar a hacer un balance entre la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de evitar que ese shunt que se presenta de derecha a izquierda se exacerbe, de que definitivamente la paciente se torne más hipoxémica, y como tal hay un riesgo muy inherente a esta patología y que lamentablemente se exacerba en el posparto, y es el caso de los embolismos, que estas pacientes tienen alto riesgo de hacer embolismo paradójico. Entonces aquí de entrada, junto con el equipo de anestesia y de cuidados intensivos, definir el monitoreo, que de entrada se estableció que fuera invasivo, y tener en cuenta entonces un control hemodinámico óptimo, precisamente para evitar que ese shunt se exacerbe de derecha a izquierda y como tal acarree las complicaciones. Por eso esta paciente había que tenerla muy tranquila, con muy buena oxigenación, con muy buen control del dolor y anticoagulada. Camilo, Como para el perdón, caso de esta... Camilo, perdóname un momentico antes de que sigamos. Dinos específicamente a qué es que te estás refiriendo con un control hemodinámico muy estricto. ¿A qué es lo que te refieres cuando hay que hacer un equilibrio entre las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas, y cuáles medicamentos son los recomendados para este tipo de actividad? Sí, Específicamente eso. entonces, sí, entonces resulta que estas pacientes, como entonces presentan ese shunt de derecha a izquierda, hay que tener ahí un balance muy claro entre la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica. ¿Qué pasa? Ya vimos que dentro de los cambios fisiológicos del embarazo, una de las principales modificaciones que hay es la disminución en la resistencia vascular sistémica. Y si a eso se añade que con la técnica anestésica que se utilizó en esta paciente, que fue anestesia regional, se disminuye más la resistencia vascular sistémica, obviamente el shunt se va a complicar y va a proceder de circulación pulmonar a circulación sistémica, y como tal va a llevar a un mayor riesgo de hipoxemia y deterioro. Por eso entonces aquí les tengo en esta tablita cuáles son como las estrategias óptimas de manejo en estas pacientes. En ella entonces ya vimos la anticoagulación, que ya se había establecido, el manejo de los diuréticos, agentes inotrópicos, que en este caso anestesiología había ya establecido con el uso del milrinone, y los vasodilatadores pulmonares. Aquí tenemos entonces varias opciones, como son los calcioantagonistas, el óxido nítrico, análogos de prostaciclina, sildenafil, que recordemos que cardiología había ya establecido el manejo, o antagonistas de endrandoterina. Entonces, una vez establecido, una vez iniciado el manejo con ¿Cómo se estos utilizan medicamentos, en la unidad de cuidado intensivo? ¿Cómo se utilizan y a qué dosis? ¿Cuál es la bueno, recomendación? entonces tenemos el óxido nítrico, lo tenemos entonces inhalado, iniciar entonces a un máximo de 20 partes por millón. Esto entonces ideal, estos pacientes se les inicia cuando ya ingresan a la, o inclusive en la unidad, si van a ser sometidos a anestesia general, se usa de forma inhalada. Para el caso entonces de las prostaciclinas, ¿Cómo se tenemos inicia y entonces, cómo se titula, Camilo? Camilo, bueno, ¿cómo se este inicia medicamento se y inicia cómo se entonces, titula? este medicamento entonces se inicia, es netamente vía inhalatoria. En el caso entonces de nuestro paciente no aplica porque venía con anestesia regional, pero pues habría que, si digamos que la paciente fue sometida al procedimiento con anestesia general, se administra entonces vía inhalatoria. Inicialmente entonces usted puede comenzar con 20 partes por millón, 10 a 20 partes por millón. Hay algunas referencias que hablan de inclusive iniciarlo a 40 partes por millón. Y aquí sí habría que tener en cuenta, en lo posible, una monitorización invasiva, como un tipo de catéter de arteria pulmonar, precisamente como para evaluar cómo son los cambios en la resistencia vascular pulmonar. Para el caso entonces de Ok, las ¿cómo se prostaciclinas y el titula entonces sildenafil, cómo se titula y cuál es la dosis máxima y por qué es la dosis máxima? ¿Qué toxicidad produce el óxido nítrico? bueno, el óxido nítrico como tal, entonces, digamos que cuando se metaboliza tiene unos efectos a nivel de la hemoglobina, produciéndose entonces cambios de metamoglobinemia, y como tal, pues en el caso de esta paciente, si bien digamos que el inicio sería en el posparto, si se va a iniciar antes del parto, hay que tener en cuenta que el feto es un, digamos que es un órgano, es considerado un órgano como tal de la economía en la paciente gestante, que cambios súbitos en la hemoglobina va a hacer que la curva de la hemoglobina de disociación se vayan hacia la izquierda. Y como tal, eso afecta entonces la parte de la oxigenación fetal.
Para el caso entonces de los Ujú. vasodilatadores, está entonces el sildenafil, que ya cardiología lo había iniciado previamente, a una dosis de 25 miligramos por día. Ellos entonces iniciaron esta dosis, básicamente pensando entonces que junto con la anestesia regional, la paciente entonces podría tener una disminución en la poscarga y como tal esto pudiera empeorar el shock de derecha a izquierda. Y los antagonistas de la endotelina, en eso sí, están contraindicados durante el embarazo, pero son la opción una vez entonces se llegue a la finalización de este. Este es un plan de manejo que tenemos que nos sugiere para estas pacientes cuando entonces continúa el monitoreo invasivo con catéter de arteria, catéter arterial. Si se va a utilizar entonces el óxido nítrico, que sean monitorizadas inicialmente con catéter de arteria pulmonar. Idealmente, entonces, el monitoreo en la unidad de cuidados intensivos debe cumplir con mínimo 72 horas posparto y en lo posible, evite la anestesia general. Con esta paciente, entonces, se estableció un manejo de anestesia regional, se le dejó un catéter para el dolor. Tenga en cuenta, entonces, iniciar los diuréticos, precisamente por la distribución de líquidos que tienen estas pacientes en el puerperio inmediato, y como tal, también inicie la anticoagulación una vez entonces hayan pasado los riesgos de hematoma neuroaxial y de hemorragia posparto que se hayan evidenciado al examen físico con adecuada involución uterina. Si el tiempo que nos recomienda la literatura son 72 horas, pero entonces, ¿cuánto es lo mínimo? ¿Cuánto es lo máximo? Pues aquí sí no hay como una respuesta exacta. Aquí depende mucho de la evaluación clínica de los pacientes, cómo se van comportando hemodinámicamente, cómo va haciendo toda la parte del control hemostático, el control de la oxigenación. Y como tal, ya es el equipo el que decide cuánto tiempo se deja en la unidad. Como tal, pues no hay una recomendación exacta. Lo ideal son mínimo 72 horas, pero eso depende exclusivamente de cómo es la evolución de la paciente. Entonces, finalmente, ya para concluir, pues, Antes de terminar, Camilo, ven, volvamos a hablar del óxido nítrico y la posibilidad de que no responda. Los dos tienen acciones sobre el GMP cíclico, tanto el sildenafil como el óxido nítrico, que la recomendación es empezarlo muy bajo, ojalá 20 partes por millón, irlo titulando poco a poco, puede ser de 5 a 10 partes por millón, de acuerdo a la respuesta hemodinámica del paciente, y finalmente dejarlo a 40 partes por millón y aumentarlo, pero con el riesgo de que produzca, por ejemplo, una intoxicación por metemoglobinemia, ¿cierto? Eso es sí, fundamental tenerlo en cuenta. El patrón hemodinámico que uno busca en la dosificación de los vasodilatadores pulmonares, más que la vasodilatación pulmonar per se, es el compromiso hemodinámico sistémico. Eso es lo que uno busca para todos los pacientes que tienen una Eisenmenger y mucho más una paciente con respecto a los cambios hemodinámicos que tiene durante el embarazo, durante el puerperio, que son los periodos de mayor alto riesgo. Entonces, la titulación se hace con base en la respuesta sistémica y no en la respuesta pulmonar. Muy seguramente uno puede tener pacientes, por ejemplo, como el caso de pacientes, como dijiste al principio de tu presentación, pacientes que tienen una alteración genética de su estructura cardíaca asociado a una enfermedad reumática que es cierto, es una enfermedad de la pobreza, no es una enfermedad de países desarrollados. Entonces uno la titula buscando que la presión arterial sistémica mejore y que mejore la perfusión, su deuda metabólica, la perfusión cerebral y la perfusión cardíaca y los demás órganos diana. Si uno fracasa con sildenafil y óxido nítrico que tienen la misma acción, digamos que el principio de acción es a través del GMP cíclico, que es exactamente igual. ¿Qué otra oportunidad terapéutica tiene en caso de que tenga un paciente tan severamente enfermo y embarazado? ¿Qué más puede hacer? ahí puede tener análogos de prostaglandinas. Los análogos los antagonistas de la endotelina lamentablemente tienen un potencial teratogénico, pero puede recurrir a los análogos de prostaglandinas. Pero estamos hablando del episodio crítico en la unidad de cuidado intensivo, que muy seguramente la señora o va para embarazarse de manera emergente o está desembarazada.
La tienes en un Bueno, choque cardiogénico severo con un compromiso derecho tan severo que la tienes con un cortocircuito absolutamente inverso. Está con el cortocircuito de derecha a izquierda y tiene un compromiso izquierdo severo. ¿Qué otra opción tienes antes de pensar en un dispositivo de asistencia? bueno, ahí había que optimizar la terapia farmacológica. Ya vimos entonces el uso de inhabilitadores, como entonces en este caso que se usó el milrinone. Uh-huh. ¿Qué más tenemos con ella? Antes de usar un dispositivo, pues hay que La cuestión optimizar. con los sinotrópicos, incluyendo el milrinone y el leucimendán, por ejemplo, es que la gran mayoría de estas pacientes no tienen una falla cardíaca per se por trastornos de la contractilidad. Entonces, su función al final es, digamos que muy pequeña, muy baja. Y todos los sinotrópicos tienen un efecto vasodilatador, tanto pulmonar como sistémico. Pero hay otra oportunidad ahí de hacerle una vasodilatación pulmonar y mejorar de pronto la función derecha y consecuentemente la función izquierda. Bueno, ya vimos entonces los análogos de las prostaglandinas, Ok, como el iliopros, podría ser sí. una opción. Uh-huh. Mm, O el ¿Qué más epoprostenol. tenemos por ahí? O el epoprostenol. ¿Qué ventajas tendría el epoprostenol sobre los demás? Pues primero es el que más se ha estudiado en embarazo. Para el caso entonces Uh-huh. de estas pacientes, es el que recomiendan las guías. Y con respecto, pues, bueno, y lo otro es que también es el más disponible en nuestro medio. Bueno, digamos que la ventaja principal es que tiene su acción inmediata. La desventaja es que es venoso y puede producir, aunque tiene cierta selectividad pulmonar, puede producir una vasodilatación sistémica también y tumbar todo el flujo izquierdo de la paciente y te la empeora. Otra posibilidad es, como estás diciendo, el hilopros, que también es selectivo y tiene la ventaja de que como es inhalado, su metabolismo específicamente va sobre el lecho pulmonar, entonces tiene unos márgenes de protección sobre toda la función sistémica de la paciente y la protege más. La cuestión es que para Colombia no existen los dispositivos de micronebulización que se utilizan para esto, que deben ser unos dispositivos específicos. No sé en este momento si ya están importados, pero por lo menos hasta el año pasado todavía no existían. Entonces lo que nosotros hemos hecho como, digamos, como una especie de invento ahí a lo colombiano es ponerle un micronebulizador de paciente ambulatorio y se le ponemos por la vía inspiratoria del paciente, pero eso puede ser una medida salvadora. Perfecto. Uh-huh. Bueno, ya siendo las 8:30, entonces encontramos que si bien son pacientes complejas, con un adecuado soporte médico y seguimiento, pueden ser entonces llevadas a finalización su embarazo, teniendo en cuenta que el cuidado tiene que ser multidisciplinario. Ojalá entonces con instituciones con experiencia en estas pacientes, con equipo de cuidado intensivo, equipo de alto riesgo obstétrico, anestesia cardiovascular, y que son pacientes que nos van a seguir llegando cada vez más, como vimos entonces en las estadísticas, cada vez las pacientes se embarazan a una edad tardía, con patologías coexistentes, y como tal, los sistemas de salud tienen que estar preparados porque la tendencia es que aumente esta población. Muchas gracias.